conocéis. Ella es Marisa, ¿vale? Ha escrito 8 libros autoeditados. Ella es Lluvia del Pan. Este es su tercer libro, Las insoletas cicatrices, del cual estuvimos hablando aquí muy bien. Él es José Torresma, actor de diferentes películas nacionales e internacionales. Sí, Y este es su primer libro, se llama Aventuras y Desventuras de un actor de Los Ángeles. Él es Azael González, escritor de Historias de la Tierra Incontable. Ha publicado ya más de 18 libros, un cómic y bueno, también hizo una presentación del ciclo segundo, creo que a principios. ¿Hicimos la presentación? La de antes. Todavía el ciclo segundo lo hemos hecho. Todavía no está, estamos trabajando en ello. Lo podemos conseguir, bueno, haremos como una especie, pues, acaba de editar el ciclo segundo de la Tierra Incontable. Y hoy estamos aquí un poquito, aparte de hablar un poquito de cada uno de ellos, sus experiencias personales, pues para ver un poquito qué los llevó a ser escritores y hacia dónde creen que va un poquito el boom editorial que estamos viviendo ahora mismo después de esta pandemia, que ha hecho que mucha gente que no se había pensado en la vida escribir un libro, esté escribiendo un libro y publicando libros y vendiendo, porque hay grandes éxitos gracias a la pandemia, ¿vale? O a la post-pandemia. Bueno, pues la primera pregunta que os he hecho es ¿qué os llevó a escribir? ¿Qué te llevó a escribir, Azar? Tú que eres el más veterano, el que lleva más años escribiendo. Yo me aburría. ¿Te aburrías? Entonces, claro, era una cuestión de entretenerse un poco. No, a ver, en la época en la que yo escribía, claro, yo creo que también soy el más veterano de la mesa, si no me equivoco, no solo de escritor, sino de peinar canas si las tuviera. Yo empecé en los 90, en una época en la que no era como ahora, precisamente. Es verdad, o sea, a ver, en los 90 casi te digo que la posibilidad de autoeditarte casi no existía. Porque, a ver, podías ir a una copistería a hacer copias, tenía amigos poetas que hacían eso, Sí. Pero eran libros muy minoritarios. Albert Herranz, por ejemplo, su primer libro Y Manizara. fanzines, eran fanzines. Exactamente. O sea, lo que hacíamos era fotocopias. Claro, Nos pero no hacíamos era una cosa tan fotocopias. profesional como aquello. Quiero decir que ya es un libro acabado, con aspecto de libro, digamos, que dices, vale, esto está bien así. Entonces, claro, simplemente en aquella época te dedicabas porque era entretenido, porque era una cosa que te llamaba la atención. No sé, yo supongo que a ver, a mí me han pedido muchas veces, ¿y cómo se hace para escribir? Pues escribes, ¿sabes? O sea, si le pones ganas empiezas, ¿no? O sea, luego sí que es verdad que hay gente que me dice, he escrito 20 páginas de un libro, y muy bien, sigue, ¿no? Y cuando llevan 30 te dicen, esto es más duro de lo que yo pensaba. Y dices, hombre, a esto hay que dedicarse. Pero al mismo tiempo también yo creo que es una pulsión que tienes dentro, o sea, creo que estaréis de acuerdo conmigo. O sea, es algo que dices, tienes necesidad de decir algo, no se trata de bien o mal, sino de decirlo y de compartirlo con el resto del mundo. Con lo que decías de la pandemia, entiendo perfectamente que hay mucha gente que de repente se queda, pues eso, de repente la gente descubre lo que es el escritor, porque creo que todos nosotros ya lo sabíamos y llega la pandemia, corregidme si me equivoco, pero todos decimos, qué bien, puedo sentarme a trabajar, levantarme por la mañana sin distracciones y trabajar. Yo me pasé la pandemia trabajando, me imagino vosotros también, pero mucha gente ha descubierto esto, ¿no? Que está bien esto de trabajar en casa y poder dedicarte a lo tuyo. Entonces, bueno, tienen cosas que decir, a mí me parece bien. Quiero decir, yo creo que yo invito a la fiesta a todo el mundo. O sea, es verdad, o sea, todo el mundo que dice, yo quiero escribir, adelante. O sea, está bien que la gente escriba fantasía, quiero decir, y que por fantasía, y hablo por lo que conozco, o cosas más autobiográficas o novelas o tal, ¿por qué no? Quiero decir, al final hay cabida para todo. José, imagino que esta es tu... Me sentí muy aludido, pero mucho, porque yo soy el único que ha escrito en la pandemia aquí, ¿no? Porque los otros ya llevamos un tiempo escribiendo. ¿Tú has descubierto la vocación? Sí, no es una vocación. Ahora voy a decir una cosa que va a ir en mi contra. Nunca me ha gustado escribir. Es la verdad. No, quiero ser sincero. Es verdad, tengo que ser sincero, nunca me ha gustado escribir, de hecho lo odiaba. Pero ahí viene lo que ha dicho él, que me he sentido muy identificado, y es la razón. Cuando tienes una necesidad imperiosa, y voy a utilizar ese adjetivo, de contar historias, muchas que te han pasado, tienes que elegir la manera mejor para contarlo. Entonces yo necesitaba esa intimidad, mi cuarto, mi ordenador, y contarlo. Tardé un mes en escribir este libro. Un mes, es muy poco, son 2 o 3 páginas diarias, y cuando no me apetecía no lo hacía.
¿Por qué? Porque necesitaba contarlo, necesitaba sacarlo. Yo sé que en el momento que no tenga más historias que contar, no voy a escribir más libros, porque no es vocacional. Entonces, creo que lo que me pasó fue eso, necesito sacar esto de dentro y no quiero ir al psicólogo. Voy a escribir un libro, ¿no? Me sale más económico. Como hablamos en la charla, sabemos que vas a intentar hacerlo en segunda incursión. Sí, estoy en ello. Llevo 16 páginas. Persevera, muchacha, persevera. Julia, ¿cómo llegas tú a escribir? Yo por imitación. Por imitación. Por imitación de mi hermano. ¿Cómo? Como siempre los hermanos pequeños hacen lo de los hermanos mayores, mi hermano, el que va antes que yo, porque yo tengo 3 hermanos mayores, pues escribía con una máquina de escribir pequeños cuentitos y un dibujo, y yo lo empecé a imitar. Y así sí, y entre eso y la serie de Jessica Fletcher, como que me empecé a ganar. ¿Quién ha escrito un crimen? Sí. Qué grande. Y luego con unas amigas decidimos hacer como una especie de personajes y crear una historia y tal, y yo fui la única que continuó con las historias de aquellos personajes y descubrí que me encantaba hacer eso, y poco a poco pues he ido evolucionando y descubriendo que realmente es lo que me gusta hacer. Marisa. Bueno, yo siempre he escrito desde pequeña, yo era la chica del colegio de redacción y yo, bien, y todos, no. También me siento identificado. Siempre me gustó y empecé así como más en serio a los 16 años. Y lo A los 16 años. Y lo utilizaba más como terapia. En plan, para mí, los 16, época asquerosa, adolescencia. Entonces, no, era como... Él me entiende. Sí. Aunque no peine canas, Esos chistes no te permito que los hagas. Que lo sepas. ha sido joven antes. Sí, eso es verdad, que he sido joven antes, es cierto. Está vivo, pero no es. Sí, pues, hemos sido jóvenes, hemos pasado por esas fases, tranquila. Oye, yo sigo siendo joven, no sé tú. Bueno, ¿comparado con quién? Tú y yo y... Sigue, Marisa, perdona. No, lo utilizaba como terapia, no pensaba en plan de quiero escribir para ser famosa, tener mis libros y tal. No, lo escribía como para mí, necesito escribir y me va bien y desconecto. Y me meto dentro de esa historia. Entonces a raíz de ahí le pillé el vicio. Ahí le pillé el vicio a Mike o a los libros. Y entonces le pillé el vicio a escribir y ya no he parado. Siempre tengo muchas ideas, poco tiempo a veces para ponerlas, pero siempre intento, lo uso como terapia para mí misma. Como escritores, ¿leéis libros? Sí. No. Yo veo series. ¿Qué te parece? Bueno, También. No, Conozco- Yo para coger ideas. conozco autores que no leen nada. Claro. Y les hablas de autores conocidos y no conocen. O sea, hay gente que se mete en su mundo y no conoce nada más que su mundo. ¿Vale? Habitualmente sois lectores, ¿no? Yo creo que es un error no leer si te dedicas a eso. Sí, yo O también. sea, sinceramente, o sea, porque vamos, a ver, lo tuyo es un caso un poco especial. No, hombre, No, pero lee. Yo leo, Claro, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Claro, claro. Quizás me reconozco que disfruto más leyendo que escribiendo, pero cuando tienes ganas de contar algo, te fluye solo. Realmente es como si alguien te estuviera dictando lo que tienes que poner. Sí, Y eso es maravilloso, porque estás en trance. Claro. Pero cuando acabas dices, ya está, es como si se acaba un orgasmo y ya está terminado. Ya está. Claro, pero yo creo que cuanto más lees, Sí. esa fluidez es diferente, quiero decir, porque aprendes de los grandes autores. Claro, Quiero decir, o sea, Claro. cuando tú lees, ya no estamos hablando de fantasía, por ejemplo, sino de alta literatura, o sea, yo qué sé, John Steinbeck, gente así, lees esa prosa y dices, ostras, esto, yo no voy a poder hacer esto en mi vida, ¿sabes? O sea, pero al mismo tiempo te inspira porque dices, ostras, qué manera de colocar los adjetivos, qué manera de hacer las frases, cómo, no sé, o sea, cómo desborda esa música, ¿no? El libro, entonces tú, lo que decías tú de la imitación, que además es cierto, o sea, llegas un poco, yo leía Tolkien con 13, 14 años y decías, bueno, yo quiero escribir algo parecido también, entonces también por imitación acabas aprendiendo, ¿no? O sea, Que yo creo que te ayuda a evolucionar para encontrar tu estilo también, luego hay que ir probando y vas como imitando hasta que encuentras un poco tu propia voz. sí. Además, en un campo tan de esto como el mío, que es la fantasía, esto es muy chungo, porque claro, yo cuando empecé a publicar y a salir la fantasía y tal, claro, todo el mundo además me venía y me decía, ¿no has leído esto? ¿No has leído lo otro? Y yo había leído bastante poca fantasía para mi sorpresa, porque resulta que la gente lee cientos de libros, yo había leído solo decenas. Y entonces dije, me tengo que poner al día y empecé a leer todo lo que me han recomendado. Y es tristísimo porque no descubres que eres una mierda, lo de aquella gente, ¿no? O sea, dices, hay gente que lo ha hecho antes mucho mejor que yo, ¿sabes? O sea, y claro, pero también encuentras tu estilo, es lo que dices, o sea, vas
porque tampoco se trata de encontrar la originalidad, sino de decir, bueno, yo tengo cosas que decir y tengo que decirlas de mi manera y a mi manera. Si a veces se parece demasiado a según qué cosas, pues a la tarde. Yo creo que nos ha pasado a todos. Voy a darle con la taza. Mira que está caliente. ¿Vale? A José, esta pregunta no es para ti, porque llevas solo un libro, pero de los... Soy el renegado de la pieza. No, El discriminado. Aprende, luego vende más que todo. De los maestros. Pues entonces, ya que buscas imitaciones en autores, ¿cuáles son los que más crees que te han influido? Marisa, por ejemplo. A ver, yo es que yo leo lo que me gusta. No miro, por ejemplo, no me quedo con los nombres a veces del autor, a no ser que me guste varios y los que hayan coincidido que es del mismo, no me doy cuenta de quién lo escribe. ¡Qué bueno! Me fijo... Eres poco mitómana, en ese sentido, ¿no? ¿Eso es? Ah, que eres fan de alguien en concreto. O sea, que te gusta ser fanático de algún autor o de algún actor. Eso es ser un mitómano. No, a ver, yo leo fantasía generalmente, fantasía juvenil, es lo que me suelo centrar. Y miro sin ver quién lo ha escrito. Y luego si veo que me ha gustado, entonces a lo mejor busco a quién lo ha escrito si tiene más libros. No hace falta a lo mejor leer de los grandes autores que se conoce para poder aprender tampoco. O sea, todos te pueden enseñar algo. Pero por ejemplo, ¿quién más te gusta de fantasía? Solo he leído más de Laura Gallego. Es lo que más he leído. Pero también me he leído El Señor de los Anillos, por ejemplo. Clara Gallego es fantástica. Sí. ¿Tú, Julia? Yo me ha pasado un poco como a ella siempre, que miro un poco más el libro y demás, pero lo que pasa que sí que es verdad que yo tengo algún autor un poco fetiche. Tengo a quien más he seguido que me ha influido mucho en la forma de escribir ha sido Rosa Montero, que además siempre me ha gustado su versatilidad, que es capaz de escribir de contemporáneo hasta una distopía, y sus distopías además me fascinan. Y aparte de ella, pues por ejemplo José Carlos Somoza también, me gusta mucho y ya me gustaría a mí crear historias como crea él. Y solo los temas. Sí. Y luego tengo libros o eso, de diversos. Me gusta leer también autores no conocidos y que me sorprendan un poco. María. Bueno, José, a ver, autores Yo, bueno, a ver, mi novela favorita es Castillos de cartón de Almudena Grandes. Me dejó extasiado, de hecho se lo dije en persona y la pobre se quedó en el FNAC de Madrid alucinada, todo el mundo se cayó. Eso es el mitómano. Soy mitómano. Yo desde que leí esa novela, por favor, tenía que conocer a esa mujer y fue maravilloso e increíble. David Trueba me gusta mucho cómo escribe, también tiene que ver porque el mundo del cine lo conozco también en persona, es algo maravilloso, conozco al hijo de Fernando Trueba que me ayuda en un guión, que es Jonás, que ahora está triunfando en el cine. Entonces me gusta muchísimo Stephen King, una novela de terror, me encanta, bueno, yo sé que es muy típico Stephen King y tal, pero luego pues yo qué sé, pues autores que Chuck Palahniuk, me gustó mucho Fantasmas, me gustó mucho, tiene un libro de relatos periodísticos que parece ficción y es real, o sea, es como impresionante. Chuck Palahniuk es uno de los autores. El del Club de la Lucha, bueno, supongo que tiene mucha más literatura que el Club de la Lucha. Tiene muchísima, mucha y más. precisamente la otra es la que me Es llama. la mejor, Es la mejor. A ver, y yo quería decir aparte, sí, lo de Alan Moore es cierto, para que te quedes tranquilo. Pero aparte de la fantasía, que yo además la fantasía no la considero, o sea, yo lo de los géneros es una cosa que no me gusta nada. Quiero decir, yo hago literatura y considero que solo hay dos tipos de literatura, la buena y la mala. Son estos que estoy viendo. Ahora hablaremos de literatura buena y literatura mala. Exacto. Pero sí que realmente desde que hace, pues no sé, 10, 15 años yo decidí profesionalizarme, o sea, para mí la escritura es una profesión, en el sentido de que tengo que dar lo mejor de mí mismo en cada libro, y lo intento, con mucho ahínco, muchas veces no me sale, pero lo intento. Muchas veces he descubierto el placer de lo que es la literatura profesional, entre comillas. Me leí hace un par de años el Doctor Cibago, porque consideré que tenía que leerme el Doctor Cibago. Quiero decir, simplemente ya no tanto por decir, es que estáis, porque evidentemente el Doctor Cibago no es una novela que tengas para que te enganches, sino que es algo que dices, bueno, a ver cómo está esto. O sea, es un castillo literario. O las uvas de la ira de Steinbeck. O sea, las uvas de la ira de Steinbeck es una lección de escritura que yo le recomendaría a cualquier escritor o a cualquier persona que quiera. Porque además es que notas, básicamente con el tema del cine, se ve muy bien. O sea, hay películas que realmente tú dices, a ver, esta película, Muerte entre los flores de los Coen, o sea, es una película que debería estar en una facultad. Quiero decir, para que te enseñaran, dices, esto es así se hace una película. Habrá las que te gusten más o que te gusten menos, pero me refiero a cómo hacerlo. Entonces esa parte yo creo que es importante cultivarla. La parte, volviendo a lo que decías tú, creo que hay que leer y creo que hay que obligarse a leer.
O sea, yo me leí Moby Dick y es pesadito, ¿eh? Quiero decir, pero es un libro que tienes que, como digo yo, son lecturas voluntariosas. No es una lectura, no es un sábado por la tarde y dices, hoy me voy a leer La Emperatriz de los Eternos. Que está muy bien, soy un fan, he firmado con ella y soy un fan y le regalé un libro y le dije, oye, me encanta. O sea, el libro de los portales es una de las mejores novelas en español. Mito, mano. Es verdad. Cuando hablas estás emocionado. Es bonito eso. Y me tengo que decir que también he empezado a leerme el Torcilago. Ah, muy bien. ¿Y? Me parece una obra absolutamente brutal. Sí. Brutal. Todos los párrafos, toda la información. Dices, joder, es muy fácil. A ver, no es una literatura fácil, Eso es. pero cuando te introduces, parece imposible que me sea tan sencillo de Y llegar a lo además, que me está contando. es un libro que hay que leerse por humanidad. A Pasternak le hicieron rechazar el premio Nobel. Ah, sí, Sí. Eso no lo sabía. Sí. O sea, porque Pasternak publicó esta novela de milagro porque en Rusia la tenían súper prohibida y un editor, Feltrin, le dio un libro, luego te lo recomendaré, muy interesante que habla de esto, y le hicieron en Rusia rechazar el premio Nobel y decir que no lo quería porque, vamos, si no hubiera tenido represalias políticas. O sea, cuando conoces la historia dices, el doctor Zivago hay que leérselo por humanidad, o sea, por solidaridad con Pasternak. También tengo que decir que he empezado a leerme La Princesa Prometida. Yo no lo he leído nunca y lo tengo pendiente, o sea que... Bueno, oye, es un clásico de Gordon, sí, ¿Vale? ¿Creéis que ahora mismo estamos viviendo un boom literario? ¿Lo percibís? ¿Lo notáis? ¿Lo habéis sufrido? O no sé, es una impresión. Yo, por ejemplo, antes hablaba con Marisa, yo como librero, nosotros estamos teniendo más de 200 novedades mensuales, casi 4.000 novedades al año. Una locura. Solamente en nuestro target, que son cómics. O sea, luego ya no cuento novelas porque trabajamos novelas de fantasía, trabajamos un montón de cosas. Entonces, para mí esto es un boom literario. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Lo percibís o no? Yo también te digo, me gusta mucho lo que hace ella, autoeditarse libros en el sentido de poder coger y decir, adelante con ello. O sea, hoy en día es mucho más fácil editar lo que decimos que en los años 90, porque prácticamente, a ver, siempre hay alguna editorial dispuesta. O sea, yo siempre tengo amigos que dicen, yo quiero editar un libro, y por el amor de Dios, eso es sencillísimo. Quiero decir, siempre hay alguna editorial pequeñita que quieras que no vas a encontrar un hueco. A mí no me parece mal. Quiero decir, es verdad que luego te va a costar, a ver, todos los que estamos aquí lo sabemos, hay que pelear con uñas y dientes para que tener amigos libreros y decirle, oye, por favor, recomiéndame. Al otro día su mujer se lo dije y espero que me haya venido. Pero es verdad que tienes que gastarte la cara yendo a las ferias, yo lo hago, o sea, decir, oye, mira, ¿sabes? Yo he escrito esto. Y además, también, yo creo que es necesario porque, a ver, yo tengo muchos libros que leer. Es decir, yo le conozco a él y dices, oye, a ver este libro, convénceme de que me tenga que leer esto antes que el doctor Zivago, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, léetelo. Vale. Me has convencido. Mira, muy fácil de leer, se lee en 2 horas y media, 3. Claro, muy pequeño. Eso anima, eso. Yo eso no lo puedo ver. ¿Quién me manda a mí escribir tochos de esto? A mí que tiene, ¿ves la ventaja? Claro. Bueno, pero ahora Te vas a ¿Tú lo emocionar. ves, Lluvia? Yo lo llevo viendo desde hace bastante tiempo, a través de las redes sociales y tal. Yo creo que desde que es más sencillo publicar por las plataformas, por ejemplo, la autoedición y demás, veo que sí que hay un boom de gente que lo intenta. Luego, como todo, hay buenos, hay malos, hay gente que publica sin ¿Y creéis que es positivo? filtro. ¿Creéis que es positivo que se pueda hacer eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué no? ¿Sí? Se cortan muchos árboles. También es verdad, yo creo que también es verdad que han salido muchas editoriales pequeñas también, que gracias a las redes y demás que se pueden promocionar, les está ayudando y Está muy bien. sí, y a mí me parece bien. Sí, está... A ver, sí, pero tampoco hay ningún filtro. Es súper subjetivo. ¿Qué es bueno, qué no es bueno, qué se publica, qué no se publica? Y al final se puede encontrar en tiendas cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, Sí. cosas así. Sí, con tu madre. Es verdad, se llama así. ¿Existe? ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con tu madre? Que es gracioso, que Es tal. real. Es un ejemplo.
Sí. Que no hay ningún filtro y es súper subjetivo y todo el mundo puede publicar. También te digo que esto ha propiciado, y esto del filtro es interesante que lo digas, porque ha propiciado una cantidad de gente que son influencers o book trailers o booktubers o llámalo bookstagramers que te recomiendan lecturas que tú puedes hacer caso o no. Quiero decir, en el tema de la fantasía, que bueno, joder, si vamos, eres de la polla. Sabes que hay cosas que tienes que leerte, por ejemplo, La princesa prometida. Pues es un libro que dices, bueno, pues este libro habrá que leérselo, oye, toda la literatura que quieras. Una novedad de ahora. Depende, yo muchas veces tengo amigos que son bookstagramers que dices, ¿sabes qué te recomienda este? Y dices, mira, pues no me hubiera fijado en este título si no me lo hubieran recomendado. Yo creo que funciona un poco como antes en ese sentido de decir... ¿Entendéis que también ahora mismo el trabajo de escritor se tiene que incrementar el trabajo en redes sociales? Oh, la madre que lo parió. O sea, ahora mismo, sin redes sociales, ¿Qué me vas a contar? no puedes ser escritor. No, que ahora ya no te dedicas solo a escribir, te dedicas a escribir y a promocionarte. Aunque tengas una editorial detrás pequeña, no sé que sea de la grande, pero bueno. Da igual, da igual. Da igual. También. Dolmen es una editorial media, vamos a decirlo así. Y también. Y tienes que estar todo el Tienes rato. que ser... Sí, relaciones públicas. Sí. Tienes que ser tu community manager y saber de estas cosillas y tener una web de escritor y demás. Es que es el doble trabajo, le llevo un montón de trabajo a las redes sociales, mucha pieza, yo digo. Lleva más trabajo que escribir muchas veces. Pero también Sí. consigues tener un contacto directo con el Eso es lo bueno. con el lector. Claro. Pero lleva mucho trabajo. El problema es eso. Yo lo estoy notando con este libro y menos mal que me gusta mucho las redes sociales, porque si no me gustaran estaría amargado, porque es mucho trabajo, muchas horas y habla con uno y con otra y luego hace esta campaña y organiza esto y habla con otro y llega un momento que estás saturado y dices, pero si, ¿para qué? Para vender unos cuantos libros que quizá ni eso, o sea... Pero sí que es cierto que te das cuenta que es un engranaje y si no entras dentro, estás fuera. Y si estás fuera, no te conoce nadie. Y si no te conoce, ya has publicado un libro, es como, bueno, pero yo no sabía que existe tu libro. Y ese es el problema. Entonces tienes que aprender de marketing, lo que decía él. Es que yo no soy influencer, es que yo tampoco lo soy. Y no creo que nadie, quizá lo seamos, ¿no? Marisa un poco. No, a ver. Nosotros la conocimos gracias a gente que venía a la librería a pedirnos por sus libros. Ah, mira, oye, pues eso es un buen trabajo por tu parte. Porque, claro. Ha sido suerte, más que nada son los lectores. Porque a mí me da mucha pereza las redes sociales. Entonces lo que hacen es el boca a boca, suben un post, pues lo reposteo. Claro. ¿Sabes? Y es como, yo no hace falta que haga fotos, nada, hace la gente que lo lee y yo Genial. lo copio y lo pongo en el Pero, mismo. pero eso también significa que tu libro vale la pena. Es decir, porque si la gente, o sea, el trabajo en redes sociales, si no tienes detrás algo que lo sustente, ¿sabes? O sea, no tienes lectores, los amigos se acaban enseguida para hacer eso. Es decir, tiene que funcionar por sí solo. Pero es suerte, a mí el marketing me da mucha pereza. Bueno, pero... Yo digo, contrataría a alguien, digo, pero no tengo dinero. ¿Tú te las has autopublicado todo? Sí, una es editorial de publicación de Caligrama, que creo que es donde Sí, estoy. también. Y luego ya dejé Caligrama y me publicó todo por Amazon. ¿Y te funciona bien la experiencia? Autopublicar por mi cuenta mejor que con la editorial. Sí. Sí. Con Caligrama parece un poco escaldada, ¿no? Sí. Entiendo lo que quieres decir también. Y acabas de empezar. Ya, sí. Bueno, ya tengo pensado que la segunda lo voy a hacer aparte, una tradicional o... No, porque son muchos gastos, claro. Para Los gastos, mí. que luego no con la calidad no es la que te espera. Sí. Luego yo pago ahí una corrección, luego te lees el libro y dices, esto no han corregido. No me hagas hablar de los correctores porque yo... ¿Sabes? Confías en que lo van a corregir, que son profesionales, y luego abres el libro, te han cambiado las cosas. Yo puse se sentó frente al ordenador y aquí me han puesto se sentó sobre el ordenador. Y yo, Marisa, digo, pues nada, eso, yo escribo bien. yo me he peleado con 4. Y con el último dije que jamás en la vida nadie vuelve a tocarme ni una toma mi libro. Se acabó. O sea, digo, ya estoy harto de pelear. No. ¿Has tenido esas experiencias? ¿Tuviste malas experiencias con los editores? ¿O buenas? ¿O buenas? Buenas sí, que Cuéntanos buenas. No, con la primera editorial que me publicó, pues bueno, la corrección fue un poco de aquella manera, entre una persona y yo, con lo cual luego el libro tenía muchos errores. Que por ejemplo en la primera novela, Fotografía en la luz, me la reeditó otra editorial y no tenía nada que ver, mucho más profesionales en ese sentido. Y bueno, hubo alguna cosilla que tuvimos ahí, un tira y afloja, y al final, bueno, cedí yo, pero tampoco era lo más importante. Y con este igual, yo creo que ha pasado como por demasiados filtros.
este sí que ha sido una experiencia buena y mala al mismo tiempo, porque he tenido que luchar también un poco porque hay cosillas que a lo mejor ellos conocen a los lectores hacia los que se dirigen, y a lo mejor dicen, no, es que esto pues no lo van a entender o no les va a gustar, pero es como ya, pero es que entonces estoy escribiendo el libro que ellas quieren leer o lo que yo quiero escribir, es que también tiene que haber un término medio, ¿no? Y bueno, llegamos a un consenso, pero fue un poco más brillo con este que como vosotros. Digamos que esta es la editorial más profesional con la que has trabajado. En ese sentido, sí. Pasó por varias manos y la verdad es que a nivel de corrección muy profesional en cuanto a informes de lectura y demás, o sea que por eso champú, sin embargo con la primera era, bueno, te paso el Word con esto corregido, venga, lo corrijo yo y te lo dejo, o sea que tenía las dos experiencias. ¿Y malas o buenas experiencias con las portadas de los libros? Bueno, yo estoy contento. Ahora que tienes uno, gracias. Verdad, me he dicho el mío, no, vosotros no sé. Bueno, pero también no fue fácil elegir la portada. No, yo tenía la idea y ahí acertaron, creo yo, que de hecho la gente creo que le ha gustado más la portada que el libro. ¿no? No, les ha gustado mucho el libro, me han dado el sello de talento, si no, imagino que quizás no me lo hubieran dado tan rápido, pero bueno. Pero sí, la idea era un homenaje a las películas de los años 80, que me gustaba mucho, yo que era súper detective en Hollywood y tal, y de fondo poner Los Ángeles, y me puse a mí, digo, en vez de poner, me iban a poner a alguien que no conozco de nada, digo, para que me pongas a alguien que no conozco, me ponga yo. Y elegí una foto que tenía, y mira, y al final les ha gustado a la gente. ¿Y tú, Marisa, las portadas? Algunas son de banco de imágenes y otra vez con protagonismo y ilustración. Al final me quedo con las contratando ilustradora porque es súper original, ¿sabes? Pero siempre pecas de los nuevos. Cuando empiezas, pues vas pecando, vas aprendiendo. ¿Cuál es la portada que más te gusta de los libros que has publicado? ¿La de Eren o la de Ángeles? No, y las dos. Pero son dos ilustradores diferentes. Sí, se nota bastante. ¿Sí? ¿Y tú, con las portadas? Yo, a ver, yo debo decir que estoy muy contento con la editorial, como se puede ver, son una gente muy profesional en este sentido y dices, oye, se puede tal. Y es verdad que tengo la grandísima suerte de que la primera novela que publiqué con ellos, que es La Muerte Negra, que es una novela de zombies, el portadista era Alejandro Colucci, que en aquel momento ya se estaba haciendo un nombre. Hoy en día es uno de los portadistas de fantasía más importantes, o sea, acaba de publicar una edición que espero que llegue aquí en España de Geralt de Rivia, ilustrada por él, o sea, es una persona que ha hecho portadas de malas, portadas vamos, en Rice le ha hecho un prólogo de sus historias porque las portadas son suyas, entonces con él tengo una relación de amistad porque me pasó lo que acabo de decir en broma, o sea, llegó la portada y dije, la portada es 1000 veces mejor que el libro, o sea, y le dije, digo, es que no... El de La Muerte Negra sí. La Muerte Negra es una portada increíble, y el Quijote Z también, no digas. No me gustó tanto. Ostras, pues a mí me pareció increíble. Y como La portada en sí no me gustó tanto como sí que me gustó La Muerte Negra. Claro. La portada de La Muerte Negra, solo ver la portada quieres coger el libro. Sí, la portada de La Muerte Con el Quijote Z, el amarillo. Bueno, naranjada. Naranjada, gris. Esa tonalidad no me llama. Es verdad que el otro día estuve con él en su casa y estuvimos viendo bocetos y tal, y yo le dije, digo, creo que tuve mucha suerte con esta portada. O sea, con que estuvieras en el momento determinado y todas estas cosas. A partir de ahí tenemos una relación de amistad, a partir de ahí libro que saco, libro que llamo, digo, Alejandro, tienes que hacerme una portada. Y entonces hace no solo la portada, sino también la contra, o sea, quiero decir, escoge las imágenes, me lo hace todo, quiero decir, las historias la hace Nefa, es una idea suya, todo el tema de tal, o sea, lo hace todo de una manera que lo que decimos, cuando trabajas con un profesional es un vistazo. Entonces, claro, lo que te digo es otro rollo, la verdad que... ¿El boom literario que vivimos, creéis que va a petar por algún lado? ¿O creéis que esto va a seguir así hasta cuándo? Porque antes hablábamos de buena y mala literatura. Yo creo que en algún momento, algún filtro o alguna, ya sé que es complicado, pero en algún momento, por alguna parte se va a tener que parar. No estoy seguro de eso. ¿Ves? Porque yo creo que el filtro es lo que decíamos antes, o sea, si tu novela no se vende, o sea, si tú convences a 10 amigos para que te la compren, y luego esa novela no se acaba de vender, o sea, yo he visto una chica que presentó un libro de fantasía autoeditado en el Festival Park, subida encima de un caballo que le había colocado un cuerno encima, o sea, sí, o sea, no voy a decir quién es, ni voy a decir nada parecido, pero, y presentó el libro, quiero decir, y vendió unas cuantas copias, a mí me regaló una, porque yo le regalé una de la Tierra Inmortal,
Incontable. No voy a decir que me gustara porque no la acabé. Y bueno, yo no he vuelto a saber nada de ella. Quiero decir, en el sentido de no es un nombre que veas por ahí en plan de decir, ostras, esta persona sigue publicando tal. Pero se le ocurrió al menos lo que es. Claro, y dices, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, está el filtro de decir, oye, si tu novela, ya no estamos hablando de que sea buena o no buena. O sea, ahora me estoy leyendo la biografía de Tull, de La Conjura de los Necios. O sea, Tull escribió La Conjura de los Necios, que es una de las grandes novelas del siglo XX, se suicidó porque nadie se la quería publicar. Su madre se empeñó y hasta al cabo de no sé cuántos años consiguió que la publicaran y le dieron el Pulitzer. Cuando el señor se había suicidado porque nadie le hacía caso a la novela. Hostia, es un... O sea, la nadie puede madre decir... recorrió muchas editoriales Sí. para que por fin... Es que es la hostia hasta de que historia. encontró una que Y es sea una muy novela buena. capital del siglo XX, ¿sabes? O sea, que si no se hubiera quedado una caja de zapatos. Al revés, yo conozco a gente, no te puedes imaginar la gente que te viene y te dice, mira, he escrito una novela que tú que eres escritor te la tienes que... porque no has leído nunca nada parecido en tu vida. ¿Sabes? Y dices, chico, lo sabemos. Claro, por eso dices, es que esto no hay quien lo lea, ¿sabes? O sea, y claro, no se lo puedes decir. Y dices, no, adelante, yo le animo. Pero claro, son gente que luego no escribe más. No pasa nada. Quiero decir, esa gente a mí no me perjudica nada más absoluto, ¿eh? No, Al revés. No estoy hablando de perjudicar. O sea, a ver, el concepto buena literatura, mala literatura, ¿quién lo pone? Es subjetivo. Depende, a mí me puede Bueno, gustar algo y luego de algo y no. Claro, hay cosas que son pecados. Hay cosas que son pecados. Hay cosas que son Está el libro de Paz Padilla, con todos los respetos, que está triunfando. Entonces, pues mucha gente... Y el de Belén Esteban, ya me gustaría me vender la mitad. Claro, entonces ahí vamos. ¿Qué vende? Vende lo que es el cotilleo, lo conocido, lo Humanidad, que está en la Paz Padilla televisión. vende humanidad. Claro, no, Claro, bueno, humanidad. Claro. La ley. O lo que- No, escucha. Esto, Claro. esto es verdad. O sea, en la Sí. Feria del Libro de Madrid que yo voy cada año, si tú ves una cola kilométrica es o un youtuber, o un influencer, o Alberto Chicote, o Paz Padilla. Sí. Quiero decir, para que sea un escritor, está Irene, ¿cómo se llama lo de? Vallejo. Irene Vallejo, la de Ah, Infinito Irene Lujurco, este Vallejo, año sí. tenía una cola que dices, ostras, porque ha sido un bestseller de estos que dices, ay, para Guru, quiero decir, gente así, Sí. pero si no, o sea, cuando ves una cola grande, normal, yo supe quién era el Rubius, lo conocí en una feria del libro, porque de repente vi una cola, además con un libro, o sea, no he visto libro peor editado en mi vida que ese, o sea, eso sí que era como una especie de fan libro del troll, es como un fanzine de la primera, y yo les dije, ¿a quién vais a ver? Y me explicaron quién era, porque era una cola que te llamaba la atención, o sea, cruzaba toda la feria del libro. 32 ediciones. El Festival de Sitges pasó lo mismo, en el 2018, con la serie de Claro. Parodia de Para Movistar. Claro. Era una locura eso. Claro. Era insoportable. El libro del troll, 32 ediciones. Quiere decir que ha vendido más de 25.000 copias. Claro. O sea, es... Es injusto, es que lo que estamos Bueno, hablando. injusto, O No sé bueno, si es injusto, no sé si es Claro, injusto. vamos a déjame ser- que la frase injusto quizá para los que lo hacen más serio, no hablo de decir tampoco, pero No lo de mí. no es que sea serio, bueno, es diferente. piedra sobre tu propio No, tejado. es piedra. Digo, pero que no es Doctor Cibao, no es una Hombre, literatura, claro que no. pero claro, sabe mal, pero en algún momento tendrá que haber esa explosión o ese filtro Pues es que el porque tema que también la se va a mayoría tocar techo. no lo han escrito ellos, o sea, Sí. sí lo han escrito. Obvio. hay un negro por ahí. Pero eso es un producto. Eso no Por es eso, literatura, es un pero quiero producto. decir claro, que es un plato. es injusto también por eso, porque realmente quien lo ha escrito no se lleva ningún mérito, quien se lo ha currado, se está llevando Ujú. el influencer de turno. Sí. Y por otro lado es eso, que ventas porque es el influencer de turno. Lluvia, ¿sabes lo que es ir a festivales como voy yo en el Census, por ejemplo, y están los escritores con colas de 2, 3 personas, gente y tal, y youtubers que recomiendan nuestros libros tener colas kilométricas y decir, oye, que tú recomiendas los libros que escribo yo, que vengan a comprármelos? Pero son los tiempos que vivimos. Ahora mismo, Creo que también. un bookstagramer tiene más poder de influencia Oh, claro, mucho más. que vosotros mismos, Mucho sois más, autores. mucho más. O sea, eso es Mucho muy, más. muy fuerte. Mucho perdona, más. que- No, que iba a decir que yo no sé si ahora esto de que tantos influencers y demás estén publicando, no sé si es como en los años 90 que todo el mundo era modelo y cantante, o sea, si va a empezar por algún lado, porque es que ahora ¿quién no ha escrito un libro? Hombre, claro. Pero escucha, ya lo decía Henry Miller. Llegará un momento en el que todo el mundo lleve un libro debajo del brazo escrito por él. Insisto, a mí no me parece mal. O sea, yo creo que toda esa gente es una especie de, como digo yo, de cardumen, que bueno, hace que la gente vaya a la feria del libro y de rebote a lo mejor. Mira, yo en el primer Census donde firmé, trajeron a Martin. Y era cuando estaban estrenándose Juego de Tronos, claro, era una cosa impresionante. Veías la cola, todo, las firmas que les hacía. Y entonces había gente
que yo les veía en la cola y me venían y me decían, mira, llevo una hora en la cola viéndote la cara, ¿qué demonios vendes? ¿Sabes? Y dices, mira, pues yo tal, te lo puedo dedicar más tranquilamente. Yo vendo muchos libros gracias a Maskin. O sea, esto es como va con un tiburón, tienes una rémora que, oye, van cayendo migas y dices, bueno, mira, oye, o sea, mientras tanto. Yo lo veo más como que esto es un campo, ¿vale? Y la literatura basura abona para que luego esos lectores que leen ese tipo de libros lleguen a otro tipo de literatura. ¿Por qué no? Para mí esa es la única función que tiene ese tipo de literatura. Si mejor o peor, porque el que lo ha escrito tendrá su parte de beneficio, al final, económico en este caso, pero al final es una forma de conseguir que gente que a lo mejor no tocaría un libro en su vida, toque un libro y ese gusanillo, esa rémora, ese virus, le entre por las uñas y empiece a buscar más. Y empieza a llegar a otra literatura. Porque si no va a tomar. Hombre, mira las 50 sombras de las narices. Quiero decir, estamos. No, pero escucha, el otro día vi una película que se llama. El otro día debatimos sobre el tema. Claro, pero una película que hay que se llama The Book Club, que sale Diane Keaton y salen, o sea, son 4 mujeres que son 4 actrices como la copa de un pino, y la película va de que tienen un club de lectura y se leen las sombras de Grey y de repente descubren el mundo. Y dices, bueno. No es una mala película. No, la película no está mal, pero quiero decir, Pero es estamos hablando de monstruos interpretativos. Claro. O sea, no estamos hablando. Y los personajes son mujeres que han leído mucho, o sea, porque ya tienen clubes de lectura y de repente les cae en la mano eso y vamos, o sea, descubren la pólvora, que es como, ¿en serio? O sea, bueno, yo tengo una amiga que tiene una tienda erótica que dice que desde entonces vende espadas y látigos y todo eso, pero ya está bien, si sirve para eso. Bueno, en la charla que tuvimos con Lluvia hace 2 semanas, 3, 2, salió el tema de 50 sombras de Grey. Y esto es simplemente, pues por lo mismo, es caldo de cultivo, caldo de abono, para que la gente que compra ese libro lo lee o dice que se lo ha leído, porque también está el tren de, sí, me lo he leído, ¿vale? Termine llegando a otro libro. O sea, si no tiene sentido, ¿vale? Y es cierto que conozco personas que solo se han leído esos libros en su vida, Hostia. que solo han comprado eso sentimientos. y solo han leído eso, y comprarán 3-4 libros más en su vida y llegarán a esas 3-4 literaturas, pero por recomendación. Interesante de esto, en el Hotel Imperial o el Hotel Palace, el de Madrid, el lujoso, ¿Sí? tienen una biblioteca que le llaman biblioteca de los libros perdidos porque la gente deja libros en el hotel y entonces, pues en vez de tirarlos, los llevan a la biblioteca del hotel y los tienen ahí. Han dicho textualmente que de las 50 sombras de Grey no quieren más. O sea, porque normalmente la gente los deja, o sea que ya está bien, ¿sabes? O sea, que ya, por favor, ¿Qué se retiramos? Sí. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, yo voy a comentaros una cosa, ¿no? Venga, comenta. Acaso de lo que tú has comentado, yo tengo un sex shop, ¿no? Mira que llevo 30 años con la tienda. Sí. Nunca había vendido tantos látigos, tantos antifaces ¿Ves? y tantas ligas de las 50 sombras de Grey. Sí. Claudia dice lo mismo. Sí. No es broma, ¿no? O sea, Sí. No. das fe. Sí. Pero tenéis que recomprar el látigo, antifaces, aceites. Es impresionante. Yo decía, ¿Y libros? Y no se ha caído. ¿Y libros has llegado a venderlos? 40 libros vendí. 40 libros. 40 libros. Sí. 40 libros. ¿Vale? ¿Alguna otra aportación? Yo ¿O quiero pregunta? preguntar a vosotros, además que claro, uno ha publicado uno, el otro, bueno, Somos muy pues, diferentes. más Claro, veteranía en la literatura, ¿no? Si consideráis cada uno que habéis encontrado vuestra propia voz literaria. Bueno. Hostia, tú. Yo lo he encontrado, yo sí. Vale, ¿qué te parece? Sí, pero además ha sido sin... Además ha sido no a propósito, así ha surgido. La gente me ha dicho, jolín, es que este libro eres muy tú, parece que estoy hablando contigo, parece que estoy viviendo lo que te está pasando contigo en ese momento, pero ha sido de una manera sin buscarlo, ha surgido, no ha sido por influencia de ningún escritor. Sí debo reconocer que el haber leído mucho me ha ayudado a que no me costara expresarme. Tú lo has leído en mi propia voz y por eso yo diría que es un estilo directo, sencillo y siempre yendo al grano.
no me ando con florituras de descripciones larguísimas porque no acabaría nunca. Yo creo que la gente lo que necesita, o lo que yo creo que me gustaría yo, por lo menos como lector, es recibir intensidad y si empiezo alto, seguir alto y acabar alto. Es como un montaje de una serie, una película, que empieza ya con un asesinato o algo que ya te pone arriba, porque si empiezas relajado y tal, y tienes que empezar a meterte en la peli, no. Yo quiero meterme desde el minuto 1. Y esto en el libro sí que creo que he conseguido algo de eso. O más. Mucho. Yo creía que sí, pero creo que no. Porque yo con el segundo libro pensaba que había encontrado un estilo y una forma de expresarme y tal, y con este libro descubrí que evolucioné. Y estoy como en constante evolución. Creo que sí que tengo algo que me identifica más o menos, pero creo que con cada libro voy evolucionando un poco en el estilo. Entonces, yo no sé si realmente se encuentra una voz siempre o estás en constante... Porque yo creo que además es bueno evolucionar y... No, es tu forma de entenderlo y verlo. Alisa. Sí, yo pienso un poco como Julia, de que cada vez que escribo un libro veo el anterior y digo, pues hemos hablado de esto o esto lo podría haber hecho de otra manera. Estás en Pero tu forma de contar las cosas Sí, es... siempre es la misma. A ver, nunca me había preguntado yo si tengo mi propia voz literaria, mi propia voz de escritor. Yo escribo y ya, lo que pasa es que sí que los lectores sí me dicen, sé que este libro es tuyo. Eres más práctica. Sabes, que lo leen y lo asocian Te dejas conmigo llevar por el enseguida, sentimiento que en tengo el como una línea. momento. Perdona, que lo he pensado y lo he dicho mal. Que eres mucho más práctica realmente, te dejas llevar por el sentimiento, por el año 2021, la pospandemia y luego cuando tengas los 40 años te vas a hablar de la menopausia y viva lo comercial. Es así. No es una mala forma. No, yo creo que, es que, a ver, a mí me pasó una cosa que luego Henry James cuando lo leí dije, esto es lo que entiendo. O sea, una cosa es el fondo, es decir, lo que quieres contar y otra es cómo lo cuentas. Exactamente. A mí nunca me preocupó cómo lo contaba. O sea, me preocupaba que la gente lo pudiera entender, pero no busqué un estilo literario, quiero decir, no quise ser escritor de esos de pipa y chaqueta cuadros, ¿vale? O sea, no, hay mucha gente que no es cierto, hay mucha gente que sí, pero yo quería contar cosas. Entonces, cuando me di cuenta, o sea, sí que el estilo lo dejaba un poquito de lado y es una cosa que sinceramente no me preocupa, o sea, es lo que han dicho ellos, o sea, yo encontrar mi propia voz, dices, no lo sé, sí que hay gente que me dice, ostras, pues eso, es muy tú, que yo creo que también los que nos conocen nos lo han dicho, ¿no? O sea, tengo un amigo que se lo llama Muerte Negra y su novia me dice, sé que está leyendo tu libro porque lo oigo desde la cocina y decir, puto jaz. O sea, porque claro, es que cuando te lees, sabe que eres tú, ¿no? Pero no sé si hay que buscarlo, o sea, es otro camino de la escritura, pero insisto, es más de escritor, es una caricatura, pero es más de escritor serio, ¿no? De lo que decía Vargas Llosa, encuentra tu propia voz y tu manera de contar las cosas que solo sean tuyas. Me parece muy válido, pero yo nunca me metí, o sea, a mí nunca me importaba hacer una alta literatura, entre comillas, descuidando un poco. O sea, leí hace poco un libro de Ana María Matute, porque tenías que... Y hostia, esto pesadilla, ¿sabes? O sea, estaba muy bien escrito, pero claro, lo que contaba era como... Señora, quiero decir, o sea, todo un tema que dices, yo lo entiendo, este libro es muy necesario y está muy bien escrito, pero es eso, el fondo a mí no me interesa. No, porque no. ¿Alguna más? Yo quiero preguntar. Pregunta. En concreto, cada uno hemos puesto el libro, ¿qué contáis en una descripción de Venga, esa la iba a dejar para el final, pero adelante. En este en concreto, por ejemplo. No. último. ¿En el último que has publicado cuál es? Pues el último está aquí atrás. Venga, a ver. Que eso es una biología. Es que de distopía. Una distopía. Yo siempre escribo fantasía, pero me dio por escribir distopía. A ti también te gustan los libros gordos, ¿eh? Bien. Yo escribo y no sé cuántas páginas van a tener. Cuando acabe, pues acaba. ¿Cómo, ahora, antes de empezar, cómo llegas a esa conclusión? Dices, hasta aquí. Es como una voz interior. Exactamente. Dios te habla y te dice, no, mira, ya basta. Y ya está. ¿De qué va en él? Es una novela... ¿Yo sabes qué me pasa? Dime, pero sabes mejor escribir, ya me lo has dicho. Pero explícanoslo un poco, venga. Es que a mí se me va fatal venderme. O decir de que va una novela es como, mira, léetelo. Sí. ¿Qué pasa? Mira qué bien. Sí. Hay que venderse, somos un Hay que producto. venderse. Pero también entiendo a él, ¿eh? Sí, somos un producto. Mira, te lo puedes leer y me lo vendes. Es que me va a llevar un tiempo, pero se tengo acumulación de lectura. Yo encantado, ¿eh? Deja de escribir a este influencer, Sí, hombre.
Yo estoy dispuesto, estoy abierto a todo. Véndete. Es una novela distópica, en plan, el mundo está fatal. Después de muchas guerras y tal, pues se concentran tipo los Juegos del Hambre, que hay como secciones, Sí. pues cada sección se tiene que encargar de hacer algo para sostener el planeta. Está Vale. la ley, por ejemplo, de hijos únicos, no se pueden tener más de un hijo, Vale. pero siempre habrá alguien que tiene alguno escondido. Pero si te lo encuentran, pues o se lo llevan o lo matan. ¿Vale? Y empieza la novela de que al hermano de la protagonista le ha mordido un tiburón porque ellos se encargan de estar en playa y de salir el agua y de estar así. Va a buscar al médico, cuando vuelve se han llevado a su hermano y al padre lo han matado. Y entonces ella se encarga de... No cuenten más. Son las 2 primeras páginas. Quiero contarlo, así que... Las primeras 20 páginas, ¿eh? Lluvia, véndenos tu insurrectas cicatrices. Bueno, yo he de decir que me cuesta mucho más escribir la sinopsis de las novelas que la novela en sí misma. También me siento... Otro hándicap, ¿eh? Y cuando me cuentan de qué va tu novela, siempre es como... Me quedo así de... A mí se me pasa eso. ¿Por qué no te la lees y me dejas en paz? Cómprame el libro. Bueno, hemos dicho antes que una parte importante de ser escritor hoy en día es venderse en redes sociales. Esto es una antigua red social. Sí. Encontrarnos con gente es una antigua red social. Así que aprovecha y cuéntanoslo. Bueno, es una distopía también, porque yo escribo distopía costumbrismo, depende, pero bueno, ahora últimamente estoy escribiendo más distopía. Va de una sociedad futura que también está fatal, como casi todas las distopías. Han llegado al poder pues unos señores que imponen unas leyes muy patriarcales y demás, y bueno, es pues como sucede por ejemplo, para que entendáis, en el cuento de la criada, pues que las mujeres se quedan un poco en los hogares, llegan a ser como una especie de esclavas y demás. Pues un grupo de mujeres huyen de esto y se van a vivir, crean una comunidad en las montañas donde, bueno, se cuenta un poco su día a día y que las leyes que tienen entre ellas, la jerarquía y demás, hasta que llegan unos personajes que están en la acción que desbaratan un poco lo que La paz de este campamento. Pero una cosa, es que lo que estás comentando tú es una pasada esta serie. Y estoy deseando que termine lo más caliente porque estoy súper enganchadísimo, ¿eh? Porque es que es una realidad súper... Claro, ¿no? Entonces, si tú... Sí, bueno, lo mío no llega hasta ese extremo, pero... Sí, no, es mejor. Dilo. Eso. Mi distopía es mejor. Mi distopía es mejor que la tuya. Se podría hacer una camiseta con esto. Mi distopía es mejor que la tuya. Claro que sí. Lo compro. Te la regalo. Todo eso es distopía. Venga, el mío es una distopía, ¿vale? Aviso. No, cuéntanos de qué va tu libro, Vale. que no nos cuente el título. Sí, que no te Eso es bueno. Vale, voy a profundizar mínimamente para los que os queráis leerlo, ¿vale? Espero que seáis todos, menos los que lo tenéis, que quizá no. Si podéis comprarlo otra vez también. Es una opción para regalar a un amigo, amiga, amante, marido. Yo tengo un cliente que sea. que cada vez vienen a buscar el mismo libro para regalar. Sí, Qué bonito. Vienen y cada cierto tiempo que tienen que hacer un regalo, vienen y compran el mismo libro. Y casi te digo que tengo guardados específicos porque sé que va a venir para comprarlo. ¿Vale? Sí, condiciones. Pues vale, os cuento. Yo me fui a Los Ángeles a buscar un poco mi sueño de ser actor profesional allí en el 2014. Y bueno, me fui un poco mano delante, mano detrás a hacer un curso de interpretación y me pasaron muchísimas cosas, conocí a muchísima gente, empecé a ver la realidad de un país que nos vende por la televisión de una forma que no tiene nada que ver. Entonces te das cuenta que al ser un inmigrante en Estados Unidos, pues evidentemente no tienes ni todos los derechos ni todas las ventajas, sino más bien todo lo contrario. Y después de esos 3 años decidí que tenía que contarlo. Quería contar cómo una persona de a pie, que en este caso era yo, vivía esas situaciones y contar cosas que no cuentan los telediarios, que no cuentan otras personas, que no contará Antonio Banderas o gente famosa, porque evidentemente sí se ha conseguido, sino es un poco los que no han conseguido lo que iban a buscar, pero
han conseguido, como decía Neus, mucha humanidad, humildad y un relato que sobre todo está contado desde el corazón y desde el alma, ¿no? Y eso es lo que quería transmitir y por eso escribí este libro, así que os animo a que entréis dentro de estas aventuras y desventuras que al final habla, perdón, que eras tú que le habías preguntado, al final habla de la vida, pero de la vida y lo que te encuentras y lo que eres capaz de hacer y enfrentarte y a descubrirte a ti mismo, porque yo no me conocía a mí mismo realmente hasta que fui ahí y viví todas estas cosas que me pasaron. Gracias. Sí, sí. Eso es. Vale, Vale, conseguí el actor de la mesa. El próximo influencer. Si quieres te vendo el tuyo. Eso, vende. ¿De qué van tus historias de tierra incontable? A mí siempre me han dicho que me se venden muy mal, entonces estoy trabajando en ello. Miente. Así que, no, es verdad. Así que voy a vender. He venido aquí a hablar de mi libro. Sí, va a comprar. Exacto. Yo creo que la fantasía es un campo maravilloso. Ya te digo, ya lo que he dicho antes, escribía fantasía en los 90, escribía fantasía en los 90, además de leerla, en un momento en el que la gente te decía, Señor de los Anillos, ¿qué es eso? No era como ahora. Y entonces sí que en aquel momento descubrí los placeres de la escritura, empecé escribiendo cosas de la tierra incontable y me di cuenta de que podía mezclar distintas cosas y distintos géneros. Entonces di con esto que es lo que mucha gente llama fantasía mística, más que fantasía épica o fantasía heroica o fantasía mágica, ¿no? Mística porque siempre tiene un punto de autoconocimiento, de búsqueda interior. O sea, a mí me preocupan las grandes preguntas. O sea, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Estamos solos en el universo. Exacto, o acompañados, si existen más allá, si hay reencarnación. Reencarnación sí. Pero es verdad, o sea, yo creo que muchas veces cuando caminas sobre la tierra te preguntas eso, ¿no? Quiero decir, o sea, me han pasado experiencias muy fuertes, yo soy viudo, por ejemplo, quiero decir, he tenido que vivir muchas cosas y entonces he estado en contacto con místicas, entre comillas, religiones, cosas así, viéndolas y viendo cosas que, como diría mi padre, eran sonrojas a un obispo medieval y cosas que son muy interesantes, ¿no? Entonces dices, ostras, la mística de esto es algo que a mí me interesa transmitir, me interesa que la gente pueda penetrar a través de esto. Lo visto, vamos a decirlo así, con dragones, sirenas, gatos gigantes y cosas así, porque a mí me gusta mucho eso. Entonces yo creo que, y a la gente de verdad, yo creo que, no, esto os lo juro, o sea, yo escribo los libros que me gustaría leer. O sea, y esto no soy el único, quiero decir, creo que esto es una cosa que hay que hacer. O sea, porque yo estos libros me gustan mucho, ¿sabes? O sea, me lo paso muy bien escribiéndolos, ¿no? Entonces es algo que realmente, porque a veces he hablado con gente y me dice, pero esto podría ser así o así. Digo, mira, es como yo quiero que sea. Y muchas veces te arriesgas, no, es verdad, y lo sabes, te arriesgas, o sea, sabes que yo me arriesgo lo sé. a contar cosas. Doy fe de que se arriesga. Que muchas, mira, Alberto Caliani, que es mi amigo que acaba de editar El Puño del Emperador, este tío acaba de publicar un bestseller de la hostia. Y él me decía, pero déjate de escribir estas cosas, además es de Ceuta y muy divertido. Que estos solo salen sirena en teta y gato gordo, eso a la gente no le gusta, hombre, el romano ahí dando hostia, eso vende. Puede ser, pero Neil Gaiman lo dice muy bien, yo creo que tú tienes que hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si esa parte de fantasía y esa parte de transmitir unas ideas, unos valores, una forma de ver el mundo, o sea, por ejemplo, que es el Círculo Segundo, yo procuro que mis libros empiecen y acaben. A mí me molesta mucho como... Dime. Nos has vendido lo que es la tierra incontable. Sí. Véndenos qué es Círculo Segundo. Por eso, el Círculo Segundo, a eso iba. A eso me interrumpes, estoy con él. No, porque te conozco. Que no, ya te he dicho que estoy aprendiendo. El Círculo Segundo, yo escribo libros, lo he dicho, que son independientes entre sí. Entonces, este libro es un libro precisamente de un humano que está entre otro tipo de criaturas. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Porque, bueno, tienes elfos, tienes sirenas, tienes otro tipo de cosas que te sirven para ver lo que es diferente, ¿no? O sea, podría poner hombres y mujeres, o blancos y negros, quiero decir, pero al mismo tiempo, esto te sirve para ver cómo es la mirada del otro. Y muchas veces, cómo es esa mirada ridícula, en el sentido de decir, no, yo soy de aquí, entonces esta tierra es la mejor, tú eres el vecino y eres mi enemigo porque no te conozco. O hablan de gente que dices, ¿qué te cuentan, no? De los inmigrantes o de cosas así, ¿no? O sea, te dicen, es que esta gente es distinta a mí. Dices, yo no creo que seamos tan distintos. O sea, creo que hay que buscar las cosas que nos unen. Entonces, vestido de una capa de aventura sí que tiene mucho respeto. A ver,
me llamo Hazael, soy ecologista, soy hijo de hippies, quiero deciros, a mí me gusta la paz y el amor y todas estas cosas. Entonces, pues es verdad, o sea, yo las distopías y todo el rollo, que me parece muy bien, a mí me encanta, pero yo no soy capaz de escribir eso, ¿sabes? O sea, ya he escrito algún libro de zombies y digo, esto me aburre, o sea, yo quiero cosas bonitas, o sea, y me lo dice la gente, ¿no? Me dice, escribes libros muy bonitos, escribes libros que dan ganas de vivir dentro de ellos, ¿no? Y digo, es también una especie de, más que distopía, es la utopía de toda la vida, ¿no? O sea, de decir, pero también que tiene eso, que tiene sus luces y sus sombras, o sea, que puedas enseñarle a la gente, y sobre todo eso, sin dejar de lado el hecho de que yo no creo que escriba literatura fantástica, porque no creo en la etiqueta de literatura fantástica, nos han metido un poco ahí, pero yo creo que escribo literatura, simplemente, o sea, vestida con ese tipo de cosas, pero yo el modelo que tengo es Ursula K. Le Guin. O sea, Ursula K. Le Guin escribía fantasía porque era lo que le dejaban hacer, como decía ella, pero dice, si la gente quería llamarla esto fantasía, pues allá ella, o sea, pero era antropóloga, y escribía libros de antropología, que realmente es lo que, si tú eres un lector un poco más, yo quiero naves espaciales y ya está, o sea, cuando tú excavas un poquito dices, ostras, estos libros son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una sustancia dentro, que es lo que yo intento transmitirles. No sé si ha quedado claro. Para no saber venderte... Estoy aprendiendo. Va a ser la versión extendida. No, pero es verdad, al final la tentación es esa letra del libro. Sí, es verdad. Y déjame tranquilo. De que, pues, si nadie... Yo quería preguntar una cosa. Venga, pregunta. Más preguntas. Venga. En el caso de José me queda claro porque es autobiográfico, o sea, son vivencias. Correcto. Pero en el caso de los que pues, hacéis mundo imaginario, lo que sea, ¿cuál es la previa a eso? ¿Lo soñáis? ¿Tenéis un momento de inspiración? ¿Tenéis un momento de inspiración? Muy buena, muy buena. Claro. Muy buena. Al final es... Es un arte. Es que es un arte, es un arte. claro. Y por eso también es subjetivo, ¿no? Venga, Igual que... empieza Marisa. Soy artista. Y he venido aquí a hablar de mi libro. La frase tiene que dices, estar. voy a hablar de esto, una persona... Hay veces que me viene como una inspiración, pues me gustaría, no he leído nada sobre esto, me gustaría escribirlo, y te lo hace. Otra vez, yo qué sé, la de los vampiros, por ejemplo, había visto La Reina de los Condenados 200.000 veces la película. Y me puse a escribir un poema, y a raíz del poema escribí el libro. ¿Sabes? Entonces, a veces que me viene como de inspiración por ver algo y otro que me nace. A mí me pasa un poco igual, a veces es que incluso oyes una palabra y esa palabra te transmite algo y empiezas como a crear una historia. Yo normalmente creo primero los personajes. No sé, me vienen mucho las imágenes de personajes, de que tengan una vida o tal, y a raíz de creo la historia. Muchas veces pues, tomo ideas a propósito pues, de otros libros, de series y demás, pero lo que es la inspiración muchas veces te puede venir de cualquier cosa. Sí, exacto. Sí. Ves una imagen, una fotografía y ya de ahí te... A mí hay una frase que me gusta mucho para definir esto, que es la que utilizo yo, que es todo es leña que echas al fuego. Quiero decir, yo por ejemplo, una de mis grandísimas inspiraciones son la revista National Geographic. O sea, estoy suscrito desde el año 97, me las he seguido todas, además me llega cada mes y me la leo religiosamente de pe a pa. Os puedo asegurar que es una fuente de ideas increíble, o sea, porque lees, yo qué sé, sobre... Y además es en el momento en el que menos te lo esperas. Quiero decir, estás leyendo, me la leo de pe a pa, por ejemplo, los artículos de astrofísica no entiendo nada, pero aún así me los leo. Pero de repente te hablan de un volcán o de no sé qué y dices, ostras, esto es lo que necesito yo para no sé qué. Quiero decir, y vas hilando el puzzle, pero yo creo que también eso forma parte, o sea, si eres escritor, si eres creador, si tienes, pero incluso en tu caso, quiero decir, o sea, porque él piensa que también, aunque sea real, tiene que destilar lo que a él le interesa contar. Aquí no están los 3 años de los años. No, hay cosas... Sí, no te pasa como las cosas. La censurada, la versión censurada, no puedo contarlo todo tampoco, porque ahora mismo me estarían persiguiendo, me pueden denunciar todavía. No es broma, es broma, lo digo en serio. Es cierto. Hay partes del libro que podrían ser susceptibles a denuncia. A denuncia. Y me la he jugado, ¿eh? Sí, Lo digo por si algún día me veis sin... Mira, yo compartí me saco de eso. Me veis sin... No, puede pasar porque... Bueno, no sé si decirlo. Cuando lean el libro, estuve en una secta, por si tenéis... Voy a hacer un hype, estuve en una secta y esa secta es muy susceptible de denuncia hacia las personas que hablan de esa secta, sobre todo si has estado dentro. Yo he estado dentro y he contado cosas. Entonces, es importante que sepáis que me la he jugado un poco. Aunque no, hay partes que no. Ese señor tiene otra pregunta. Bueno, eso por una postal. Claro, Rafael, te llamas. Hazael. Azael. ¿Michael te ha inspirado? Por favor. Lo digo el amuleto. ¿Llevas el amuleto de la historia interminable? No es el amuleto, es un signo. Es precisamente una de las cosas que digo yo.
que los dioses son un círculo pero nosotros somos una espiral, que entonces pasamos siempre por sitios. La otra vez me preguntaron por esto y lo expliqué, o sea, yo creo que los dioses siempre son iguales, pero los humanos volvemos a pasar por una situación. La gente te dice, esto ya me ha pasado antes. Sí, pero te ha pasado antes, no ahora. Entonces, si das una vuelta, estás en un punto diferente con el cual la situación ya no es la misma y puedes verla de otra manera. Y es una cuestión de aprendizaje. Contestando a tu pregunta, muchas veces me han preguntado en una entrevista, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? Y mi respuesta es Momo, de Michael Ende. O sea, Momo es el mejor libro que yo he leído en mi vida. O sea, de decir, ostras, esto, porque precisamente encuentra lo que yo quiero. No te ha leído y te ha calado. Sí. Sí, el amuleto, ¿qué? Sí. No, es verdad, o sea, Michael Ende es alguien que, o sea, Momo es una historia que yo creo que todo el mundo conocéis. Si no la conocéis, por favor, leos el libro, que es una maravilla, donde él encuentra una metáfora maravillosa, que son los hombres grises que cogen, o sea, en él el tiempo son flores. Simplemente os voy a contar esto. Entonces, cada flor es una hora. Entonces, los hombres grises lo que hacen es coger esa flor, arrancarle los pétalos y fumarse el tuero de la rosa. Entonces, se fuman el tiempo, literalmente. Entonces, van a convencerte de que tu tiempo tiene que ser suyo. Y es una metáfora muy buena respecto a lo que es el dinero, respecto a cómo va el trabajo. Claro, el trabajo de decir, no, pero tú es que pierdes el tiempo. O sea, ¿qué haces con todo ese tiempo que pierdes? ¿No? Y es, dámelo a mí, inviértelo, y ellos simplemente se lo fuman. O sea, viven de fumar tiempo. O sea, es una metáfora maravillosa, con una niña que, precisamente con estos ojos de niña, les dice a los adultos, ¿pero por qué trabajáis tanto? ¿No? O sea, ¿por qué os mueve? Y es un libro que te lo lees de niño. Yo me lo leí con 10 años y aluciné, o sea, porque tiene... Pero luego te lo lees de adulto y dices, pero no. O sea, claro, tiene distintos niveles de lectura. Y precisamente Michael Ende decía, yo me encuentro muy bien en esto de la literatura juvenil, ¿eh? O sea, la gente piensa que yo escribo cosas para niños, bueno... Y la historia es interminable. Leerla de adulto. Sí. También. Te cambia toda la percepción de la película. Y sus libros de adultos son increíbles. El espejo en el espejo es Rafael, maravilloso. Perdona que interrumpa. Yo también necesito que me des algo personal. ¿Es posible que tú hayas leído alguna vez la Biblia? Porque imagino que para escribir todo sobre mitos, tradiciones, leyendas y todo esto, tendrás que haber leído un montón de teología alrededor. Sí. ¿Qué te ha parecido aquí el Apocalipsis? Me lo tuve que leer cuando escribí el libro de zombies, precisamente, porque hay una... Y bueno, a ver, es un texto sagrado como tantos otros. Yo creo que los textos, incluso los sagrados, hay que cogerlos con pinzas en el sentido de que es muy peligroso interpretarlos de manera literal. O sea, es algo que dices, vamos a ver, son metáforas, o sea, tú no te puedes creer, o sea, en la Biblia, la gente esta que dice, en la Biblia dice que los homosexuales, dice, ya, pero es que en la Biblia dice que puedes vender a tu hermana, o sea, ojo, en la Biblia dice muchas cosas, o sea, o que si tienes un esclavo y te lo matan, pues compra otro, o sea, la Biblia... No, yo me refería al mundo de la fantasía, a lo superior, a lo ya... Por eso inimaginable. Claro, por eso, sí, es un no tanto a las leyes antiguas. No, es pero claro, me has dicho la Biblia, el Apocalipsis es la parte donde tiene más... Los Apocalipsis son unas visiones, digamos, proféticas, pero insisto, si las tomas de manera metafórica, o incluso el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, quiero decir, o sea, yo no digo que existiera o no existiera porque yo no lo sé, pero partes que yo me refiero a lo mítico. Claro, sí, de eso estoy hablando, de esa parte mitológica de decir... A ver, el milagro de los panes y los peces, por poner algo que conocemos todos. No hace falta pensar que literalmente fue así. Quiero decir, o sea, si tú interpretas eso como si fuera una interpretación, digamos, o una metáfora, como un poema de García Lorca, o sea, puedes verle otro tipo de significados, no tiene por qué ser necesariamente una cosa así, pero pasa en el Corán, pasa en los sutras, pasa en los Upanishads, quiero decir, pasa en la Biblia, pasa en todos estos libros que si tú los ves como mito, ves que tienen transmiten una sabiduría muy interesante, pero que lo dicho, si se toma al pie de la letra puede ser muy peligroso, que es lo que hace la gente, o sea, porque lo dicho, además son libros que se contradicen porque no están escritos por una sola persona. No, claro, o sea, son una recopilación de muchos escritores. Claro, de gente además que son tradiciones orales que han pasado, o sea, es algo muy peligroso. Y escrito hace 7.000, 8.000 años. Claro, por eso te digo que es algo que dices, yo creo que es gran literatura, insisto, la Biblia, el Corán, los Upanishads, o sea, son cosas muy interesantes, pero hay que tener cuidado con esos fanatismos, o sea, pero es como si tú coges el Quijote y te lo tomas literalmente, no lo es. O sea, el Quijote es una novela que es ¿cómo se llama? Es una novela de caballería, es un mito, o sea, no es una cosa real. Entonces tiene cosas, y yo creo que aquí hago lo mismo por eso, porque aquí puedes extraer lecciones reales de la vida, lo que decimos de Michael Ende, de los hombres grises, pero eso no quiere decir que eso exista. O sea, creo que hay que tener cuidado con eso. Ostras, hay mucha gente que se ha muerto, por interpretar mal esto. ¿Alguna más?
Algo. ¿Cómo veis dentro de 10 años? ¿Vais a seguir ¿Cómo gustaría ver? ¿Cómo gustaría ver? Es una pregunta complicada. Bueno, 10 años. Bueno, Es algo cerca. venga. Yo, Venga, rico y José, 10 años. 10 años. Esa nunca te la habían hecho, ¿eh? Pregunta, No te quería poner en este compromiso, lo siento. No sé si estaré vivo o no. Entonces, Es que no se sabe. Hoy en día, no, vamos a ser sinceros. Yo espero que sí, pero no lo sabemos. En el caso que sí esté vivo, ojalá, Dios quiera, pero si se puede, podemos moderar. Pero también hay que decirlo, porque hoy en día pasan tantas cosas, pues en el sentido profesional o general de la vida. No, profesional, en este caso. Profesional. Yo estoy... Literario. Literario enfocado en... No lo sé, yo imagino que estoy abierto a lo que me brinde siempre. Todo es un aprendizaje. Al igual que la actuación llegó a mi vida, porque soy actor no por vocación, sino porque vino a mi vida y a partir de ahí desarrollé una vocación que no sabía que tenía. La escritura es lo mismo, al igual que puede ser la escultura en el día del mañana o puede ser cualquier tipo de arte, porque me encanta, como puedo empezar a hacer speech sobre el mundo espiritual también, no tengo ningún problema. Lo bueno sí es que tengo claro lo que me gusta y hacia dónde me gustaría que todo fluyera, ¿no? Me encanta viajar, me encanta aprender de los demás, de todo el mundo se puede aprender algo, hasta de las personas que menos imaginamos podemos aprender lecciones de vida. Que eso al final, pues hago un poco, en vez, me lo fumo, lo absorbo y me llena tanto que luego pues puedo de alguna manera transmitirlo a otra gente y se puede convertir en una cadena de favores, que es muy bonito al final, ¿no? Eso es como lo veo. No sé si he respondido un poco. Ha quedado bonito. Ha quedado bonito. Suele quedar, ¿no? Venga. Gracias. La verdad es que no lo sé. Yo espero que con la ilusión y con el gusto por escribir, pero en cuanto a situación literaria, me imagino que no, por lo difícil que es, pues no creo que varíe mucho en 10 años. Viendo el recorrido que he tenido en este tiempo, no lo sé, pero... Vendrá Netflix, te lo comprará, harás una serie como la del cuento de la criada Y luego estaremos diciendo, estuvimos allí. Estuvimos cerca de ella. Hombre, teniendo en cuenta que el cuento de la criada lo escribió en el 86 o así, y tuvo el boom en el 2000, no, 2014. Pues son más de 10 años. Por eso te digo. ¿Con eso? No lo sé, pero más o menos, yo creo que más o menos igual. Que hasta ahora, ¿no? Espero que con más libros, ya ver. Marisa. Yo seguiré escribiendo cuando me llame la inspiración. No sé qué será de mi vida, a lo mejor tengo que fingir mi muerte para que triunfe. Cuando se muere. Muerte y resurrección. Pero yo finjo y Lo veo ahí. Mira, internet te brinda esa oportunidad. Dices, Marisa ha muerto. Y ahora desde la pantalla lo estás viendo ahí. Mira, se vende. No, mejor en 10 años. Pero bueno, yo espero seguir escribiendo. Sí. Hasta donde me llegue la vida. Azael, en 10 años veremos terminar los círculos ya, ¿eh? No estoy seguro de eso. Aquí Pero será. no estoy seguro de eso. Yo hace años que me hicieron esta pregunta respecto al profesional, respecto a tal. Yo siempre he dicho que a la vida le pido salud, porque lo demás uno se lo va trabajando, porque ya sabes lo que yo he pasado y tal. Sí. El resto, lo dicho, siempre he pensado lo mismo, expandirme. Tanto profesional como personalmente. O sea, ahora por ejemplo sale el mes que viene el libro de viajes, por fin, ya después de tal. Después de 5 años nada menos, de vicisitudes y de cosas, pero sale eso, el libro de viajes, que esta es una historia chula, que si me vais a permitir un segundo para hablar de mi libro. Porque esta colección se la dedico a mi esposa, pues se llama Biblioteca de Viajes de Annalisa de Van Eyck, porque mi esposa falleció en 2015 y a ella le encantaban los libros de viajes. Entonces, los libros de viajes son un género que no se vende nada, pero a mí me encanta. Entonces, como me gusta escribirlos, pues hablé con Vicente y le dije, mira, vamos a hacer una colección de esto, lo comido por los servidos. O sea, si hay déficit, lo cubrimos con ventas de otros libros o lo que sea. Me dijo, vale, perfecto, sí, es verdad, porque eso es un poco a fondo perdido, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ello. El cómic ahora tiene que salir la edición alemana, que ya está ahí. Los franceses nos han encargado 16 páginas porno, porque en Francia les gusta que tenga porno, entonces pues les vamos a poner más porno. Esto está también vendiendo, si lo queréis comprar está a muy buen precio. Y la verdad es que el cómic ya se lo dije en la presentación, el cómic vale mucho la pena, la verdad es que me sorprendió muchísimo. ¿A que sí, eh? ¿A que no parece que lo haya escrito yo?
Somos amigos, joder. Ey. Venga, no vamos a hablar. ¿Vale? Y la verdad es que expandirse es una muy buena idea. Sí, sí. Yo creo que es eso, es seguir escribiendo, seguir haciendo, o sea, cuando tienes este pálpito, o a seguir, ¿sabes? Pues eso, expandir, haciendo películas o lo que quieras. El otro libro que tengo pendiente va a ser más pornográfico, erótico. Eso vende, pero eso Aquí, comparado aquí donde lo con... ves, este señor está escribiendo durante más de 5 años una columna erótica en un periódico. Durante más de 15 años. 15. Ha salido hoy, por cierto. Qué maravilla. Sí, hoy ha salido una, sí, en el última hora, exclusivamente de temática erótica. De temática erótica. A la gente no le gusta, pero les encanta. Me gusta mucho cuando alguien me viene y me dice, oye, el otro día estaba leyendo el periódico y había una columna de algo de porno y tal, y entonces me puse a leerla y cuando acabé me di cuenta de que eras tú. Y dije, claro, no es que me leyeran porque me conocieran a mí, no, o sea, me leyeron porque dije, sí, saldrá foto. Pues sí. Qué bueno. Llevo años diciéndole que eso tendríamos que recopilar. Sí, Pues estaba pensando yo, es verdad. Llevo años es diciendo verdad que tendríamos que recopilar eso, tío. más trabajo. He publicado 3 libros este año. Déjame descansar. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, Nada más. daremos por finalizada la charla. Caballeros, señoritas, muchas gracias.